Imágenes impactantes y una exclusiva de último momento han sido reveladas sobre Julián Muñoz, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja, personajes que han estado envueltos en uno de los escándalos más comentados de las últimas décadas en España. Para quienes siguen de cerca esta historia, ya estarán familiarizados con cierta información proporcionada por Galiacho en El Cierre Digital, una plataforma que se ha convertido en un punto clave de difusión de datos cruciales sobre casos de corrupción y controversias mediáticas. Sin embargo, lo que está por revelarse promete llevar las cosas a un nuevo nivel de exposición. Y es que no solo estamos hablando de datos, sino de imágenes exclusivas de última hora, directamente proporcionadas por Galiacho en el programa Tardear, donde se ha profundizado en detalle sobre la intrincada trama que rodea a estas figuras. Lo que resulta más sorprendente es cómo Maite Zaldívar va a enfrentar su participación en el programa de viernes esta misma noche. Se ha adelantado que las declaraciones de Galiacho serán explosivas y que dejarán a la audiencia, literalmente, sin palabras. Lo que va a decir sobre Maite Zaldívar y su implicación en los hechos todavía no ha sido totalmente divulgado, pero por lo poco que se ha podido conocer, es suficiente para prever un giro dramático en la narrativa de este caso, que sigue captando la atención de los medios. Lo más impactante es la posición que ha tomado Telecinco en la gestión de esta información, considerando que estamos hablando de personajes que han sido señalados por haber robado grandes cantidades de dinero público. Este dinero, que debía beneficiar a la ciudad de Marbella y, por extensión, a los ciudadanos de España, fue brutalmente desviado. La magnitud del desfalco y el descaro con el que se llevaron a cabo estas operaciones es asombrosa, y la indignación pública no ha dejado de crecer. ¿Recordáis aquel episodio en el que se negaron a llevar a un amante de Scassi a un programa porque estaba involucrada en denuncias legales? Pues parece que cuando se trata de Julián Muñoz, la historia es aún más compleja y delicada. El periodista Frank Blanco, en una de las intervenciones más destacadas, lanza una pregunta directa a Juan Luis Galiacho. Has publicado numerosos detalles en El Cierre Digital sobre las cuentas bancarias que presuntamente fueron abiertas en el extranjero para desviar los fondos de Julián Muñoz. ¿Sabemos dónde está ese dinero? ¿Se ha logrado rastrear su retorno a España o permanece en paraísos fiscales? La respuesta que se da, aunque no concluyente, deja entrever una trama de corrupción financiera bien orquestada. Dani Montero, otro periodista especializado en este caso, agrega información crucial, señalando cómo funcionaba este entramado. Según lo que se ha podido destapar, el dinero desviado por Julián Muñoz y su círculo cercano fue trasladado a Suiza, utilizando lo que describen como una ingeniería financiera compleja. En Suiza se crearon varias sociedades con nombres enigmáticos como Dama de Noche y Luna Llena, que servían para encubrir las verdaderas transacciones que se estaban realizando. No obstante, esta no fue la única estrategia empleada. Posteriormente, el dinero se movió a Holanda mediante lo que ellos denominan la táctica del helicóptero. En esta fase, entra en escena Jesús Zaldívar, hermano de Maite, quien fue una pieza clave para que el capital siguiera fluyendo a través de diferentes rutas financieras. Desde Holanda, el dinero fue dirigido a Gibraltar, un territorio conocido por ser un refugio fiscal, y finalmente, llegó a una sucursal de Cajamar en Marbella, donde el hermano de Maite Zaldívar tenía acceso directo. Todo este esquema tenía un único propósito: blanquear esos fondos y devolverlos de forma legalizada a las cuentas de Maite Zaldívar. Lo más alarmante de todo es que, a pesar de los escándalos y las pruebas que siguen surgiendo, Maite Zaldívar sigue enfrentándose a los medios con una postura que resulta, cuanto menos, polémica. Esta noche, en el programa de viernes, veremos una nueva faceta de Maite, quien, a pesar de estar al tanto de todo lo que rodeaba a Julián Muñoz y los millones que éste desviaba al extranjero, intentará justificar su actuación. Pero, ¿cómo justificarse ante tales evidencias? Los datos apuntan a que Maite no solo conocía perfectamente los movimientos de dinero, sino que fue partícipe activa de estos antes incluso de que Isabel Pantoja se involucrara sentimentalmente con Julián Muñoz. Antes de que estallara la Operación Malaya, Zaldívar ya estaba inmersa en esta red de operaciones financieras que permitió la fuga de capitales hacia cuentas en el extranjero. Lo más inquietante de toda esta historia es la atmósfera de desconfianza que se vivía en Marbella durante aquellos años, un verdadero hervidero de intrigas y espionaje. Lo que en un principio podría parecer una exageración, ahora se revela como una realidad inquietante. Según fuentes cercanas, las desconfianzas entre los protagonistas llegaron a tal punto que contrataron detectives privados para espiarse mutuamente. Es como si Maite Zaldívar hubiera asumido el rol de una agente secreta, al estilo de James Bond, mientras que Isabel Pantoja habría adoptado una actitud similar a la de Mata Hari, y Julián Muñoz, en medio de todo, parecía un personaje de ficción, casi caricaturesco, como Torrente. Aunque todo esto suena absurdo, las intrigas y maniobras que se tejieron en ese entorno son tan enrevesadas que resulta difícil creer que se trate de la vida real y no de una película de espías.
El nivel de complejidad en esta trama es tal que, a día de hoy, sigue generando nuevas revelaciones. Marbella, durante esos años, no era solo el epicentro de la corrupción urbanística, sino un verdadero campo de batalla entre aquellos que buscaban enriquecerse a costa del erario público y aquellos que, entre sombras, intentaban descubrir las conexiones ocultas. Lo que queda claro es que esta historia, lejos de haber terminado, está lejos de resolverse. Lo que veremos en De Viernes esta noche no es el final de un capítulo, sino quizás el comienzo de uno nuevo. ¿Logrará Maite Zaldívar limpiar su nombre? ¿Saldrán a la luz nuevas pruebas que incriminen aún más a Julián Muñoz e Isabel Pantoja? Sea cual sea el desenlace, una cosa es segura: el escándalo que rodea a Marbella seguirá dando que hablar durante mucho tiempo más. ¿Qué buscaban realmente esos espías? No se trataba únicamente de celos por amor, sino de indagar si había algo más oculto en el trasfondo. Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar se vieron envueltos en una red digna de una película de espionaje. Es increíble que a estas alturas aún no sientan vergüenza por lo sucedido. Tras la emisión de Viernes de hoy, uno esperaría que este asunto se cerrara de una vez por todas. Sin embargo, lo que realmente resulta lamentable es cómo se siguen ensalzando a figuras tan nefastas para este país, personas que representan lo peor del panorama político y mediático. El espionaje cruzado entre estos personajes genera un sinfín de preguntas. En circunstancias normales, es más común que sea la mujer quien contrata a un detective para saber qué está haciendo su pareja. Sin embargo, en este caso, parece que los roles se invirtieron. Maite Zaldívar descubrió la infidelidad de su esposo Julián Muñoz con Isabel Pantoja tras contratar a un detective privado. Este seguimiento permitió a Maite confirmar las sospechas que tenía sobre la relación entre su marido y la cantante. Lo curioso es que Julián Muñoz nunca se dio cuenta de que estaba siendo vigilado. La estrategia de espionaje no se limitó solo a la vida personal. Julián Muñoz, obsesionado con proteger sus intereses financieros, también decidió contratar a un detective para vigilar los movimientos de Maite Zaldívar. Según la información que ha salido a la luz, Julián quería asegurarse de que Maite no estuviera filtrando información sobre el paradero del dinero que él había desviado. El detective tenía la tarea de investigar todos los pasos de Maite, con quién se reunía, de qué hablaba y qué papeles manejaba. Este no era un espionaje por sospechas de infidelidad, sino una táctica de vigilancia para garantizar que Maite no revelara dónde se encontraba el dinero que Muñoz había escondido en el extranjero. Toda esta trama comenzó en el año 2003, cuando Julián Muñoz aún era alcalde de Marbella y su relación con Isabel Pantoja estaba en pleno apogeo. En aquel momento, Julián ya enfrentaba una fuerte oposición por parte de Jesús Gil y Juan Antonio Roca, lo que agravaba aún más la tensión en su entorno. Fue entonces cuando decidió reunirse con uno de los mejores detectives del país, en el propio Ayuntamiento de Marbella. La reunión fue organizada por un amigo íntimo de Julián, oriundo de El Arenal, Ávila. Este contacto cercano actuó como intermediario en la contratación del detective, cuyo objetivo principal era seguir todos los movimientos de Maite Zaldívar. El espionaje de Julián sobre su propia esposa no tenía otro fin más que descubrir si Maite estaba implicada en la filtración de información sobre el dinero que había sido desviado. Se trataba de enormes sumas, fondos que Julián había logrado ocultar gracias a una compleja red de cuentas y sociedades en el extranjero. Este dinero, desviado a paraísos fiscales, era la principal preocupación de Muñoz, ya que cualquier revelación podría implicarlo directamente en la corrupción que finalmente acabó saliendo a la luz durante la Operación Malaya. Galiacho, quien ha seguido de cerca todo este escándalo, reveló esta tarde en Tardear una exclusiva crucial. Fue el propio Julián Muñoz quien contrató a ese detective en el año 2003 para investigar a Maite Zaldívar. Lo que pretendía Julián con esta contratación era controlar cada uno de los movimientos de su entonces esposa y asegurarse de que ella no filtrara información comprometida sobre el dinero que había sido desviado a cuentas en el extranjero. Este caso sigue estando lleno de incógnitas. ¿Dónde está ese dinero hoy en día? Aún no se sabe con certeza si esos fondos volvieron a España o si continúan escondidos en algún paraíso fiscal. Lo cierto es que el detective contratado por Julián no encontró pruebas contundentes que implicaran a Maite en el manejo directo del dinero, pero sí levantó sospechas sobre la posibilidad de que ella estuviera al tanto de todo. El nivel de espionaje y traiciones que se dieron en este triángulo amoroso financiero es de tal magnitud que aún hoy sigue sorprendiendo a quienes conocen los detalles. Julián Muñoz, en su afán de mantener todo bajo control, terminó siendo una figura central en una trama digna de un thriller. Tanto él como Isabel Pantoja y Maite Zaldívar jugaron roles en un entramado que mezcla corrupción, infidelidades y espionaje, todo ello en un ambiente de desconfianza mutua que se extendió a lo largo de años.
Es sorprendente cómo se tejieron tantas intrigas a lo largo de este escándalo, y cómo el espionaje jugó un papel crucial en la relación entre estas personas. Julián no solo se preocupaba por sus asuntos personales, sino que estaba obsesionado con la protección de su fortuna ilícita. La contratación de detectives fue solo una de las tantas tácticas que empleó para intentar blindar su imagen y su patrimonio. Mientras tanto, Maite Zaldívar, que también contrató sus propios investigadores, trataba de descubrir la magnitud de las infidelidades de su esposo, lo que añade una capa aún más compleja a esta ya retorcida historia. En definitiva, esta trama de espionaje y traiciones entre Julián Muñoz, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja revela hasta qué punto llegaron las desconfianzas entre ellos. Lo que comenzó como una historia de infidelidades se transformó en un entramado de corrupción financiera, con detectives privados, cuentas secretas en el extranjero y millones de euros en juego. Aún quedan muchos secretos por descubrir, pero lo que está claro es que este escándalo continuará generando titulares durante mucho tiempo. Hoy, en De Viernes, nos encontramos ante una situación en la que Maite Zaldívar podría tener acceso a grandes sumas de dinero, lo cual ha generado un gran interés público. Galiacho nos revela que este dinero, proveniente de cuentas en paraísos fiscales y de dudosa procedencia, está directamente relacionado con Julián Muñoz. Estamos hablando de dinero sucio, fruto de actividades ilícitas. Para aclarar mejor este asunto, es importante señalar dos cosas fundamentales. En primer lugar, se produjo un pacto de silencio entre Julián y Maite, un acuerdo mediante el cual ella recibió una cuantiosa suma de dinero, estimada en al menos $500.000 de euros. Este monto fue transferido desde las cuentas que Julián mantenía en Suiza y otros paraísos fiscales. Como parte de este acuerdo, Maite se comprometió a no hablar más sobre el tema, sellando así el pacto que le garantizaba una cierta estabilidad financiera. Con este dinero, Maite Zaldívar no solo mantuvo el silencio, sino que también creó varias sociedades y empresas utilizando los fondos que le proporcionó Julián Muñoz. Estas sociedades le permitieron administrar los recursos que recibía de su exmarido, asegurando que los movimientos de dinero se mantuvieran lo más discretos posible. El acuerdo entre ambos tenía el objetivo de evitar que detalles comprometedores sobre el origen de esos fondos salieran a la luz pública. Por otro lado, el papel de un detective privado en esta trama es clave. Julián Muñoz, intentando proteger sus intereses, contrató a un detective para investigar a Maite. Sin embargo, para no infringir la legislación vigente en España sobre el uso de detectives privados, Julián debía ser quien financiara esta investigación, ya que solo los familiares directos pueden llevar a cabo este tipo de indagaciones sin violar la ley. No obstante, cuando el detective solicitó el pago de sus servicios, Julián comenzó a mostrar dudas, quizá porque esperaba que el coste de la investigación fuera cubierto por el Ayuntamiento de Marbella o por alguna sociedad interpuesta que le permitiera evitar implicaciones directas. Este triángulo entre Julián Muñoz, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja no solo estuvo marcado por la traición, sino también por la desconfianza mutua. Dani Montero, en sus investigaciones, ha señalado que el nivel de deslealtad entre estos personajes era tal que resultaba imposible saber en quién podían confiar. No obstante, Telecinco ha sabido explotar este escándalo para obtener beneficios mediáticos, aprovechando la continua exposición de los personajes implicados en los programas de televisión. Aunque productoras y cadenas distintas se han nutrido de este escándalo, lo cierto es que el interés público sigue latente, y programas como De Viernes han logrado captar la atención del público por la magnitud de los detalles revelados. Una de las claves de esta historia fue el pacto de silencio u omertá que rodeó a la relación entre Maite Zaldívar y Julián Muñoz. Este acuerdo se mantuvo firme hasta que su matrimonio se desmoronó. En ese momento, Maite, herida y molesta por la traición, comenzó a tener contacto con periodistas. Aunque en esas reuniones no se revelaron los detalles más comprometidos, lo que ella contaba despertaba sospechas sobre dónde estaba el dinero que Julián había ocultado. Los periodistas que cubrían la Operación Malaya, como aquellos de la revista Asterisco Interview Asterisco, se reunieron en varias ocasiones con Maite en busca de información clave. Lo que más temía Julián Muñoz era que Maite decidiera revelar la ubicación exacta del dinero que había sido desviado. Él temía que ella contara, por ejemplo, que había bolsas de basura llenas de billetes, o que había llevado un registro de todo en una libreta. Esos eran los detalles que los periodistas ansiaban obtener, pero que Maite nunca llegó a proporcionar de manera concluyente. Sin embargo, esas reuniones se producían en lugares muy públicos, como un restaurante en Marbella que todos conocían. Este establecimiento era apodado La Traviata porque se decía que cualquiera que acudía allí cantaba, es decir, revelaba información. El uso de este restaurante para llevar a cabo reuniones tenía un objetivo claro: ejercer presión. Las personas implicadas en el escándalo, tanto Maite como otros personajes de su entorno, se reunían con periodistas para dejar en evidencia que había un diálogo abierto.
Este ambiente de presión era constante, y se mantuvo hasta que la Operación Malaya, que ya estaba al borde del colapso por las múltiples irregularidades descubiertas, explotó y reveló al público todo el entramado de corrupción. Respecto a los gastos de esas reuniones, en algunos casos, se sabe que el Ayuntamiento de Marbella financiaba las comidas y encuentros. En otras ocasiones, como en el caso de los periodistas de Interview, los gastos eran cubiertos por la propia revista, lo que aseguraba que la investigación continuara avanzando y que los implicados pudieran seguir proporcionando información, aunque fuera de manera indirecta. Este entramado de espionaje, traiciones y pactos secretos sigue siendo un ejemplo de cómo la corrupción puede alcanzar todos los niveles, desde lo más personal hasta lo institucional. Y aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, lo que está claro es que esta historia continúa captando la atención del público, que espera ansioso nuevas revelaciones. Lo que menciona Dani es completamente cierto, pero precisamente para evitar que todo esto saliera a la luz, se produjo un acuerdo entre Julián Muñoz y Maite Zaldívar. En este pacto, Julián decidió pagarle a Maite utilizando parte del dinero que tenía oculto en cuentas en el extranjero. Esta acción, sin embargo, desató un monumental enfado en Isabel Pantoja, quien hasta ese momento no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Cuando los abogados de Julián finalmente le informaron a Isabel sobre estas transacciones, ella se enfureció y decidió viajar al Arenal, en Ávila, para enfrentarse a Julián y reprocharle duramente por lo sucedido. El escándalo que esto provocó fue de proporciones mayúsculas, y la sensación de vergüenza fue palpable. Esta noche, sin embargo, seremos testigos de cómo Santi Acosta ha decidido responder a las críticas que se han dirigido hacia él. En una reciente declaración, Acosta ha negado rotundamente las acusaciones que lo vinculan con algún tipo de blanqueo de capitales, subrayando que un periodista debe mantenerse imparcial y no tomar partido en este tipo de asuntos. Sin embargo, la indignación pública no se ha hecho esperar, y son muchos los que consideran que es una deshonra que personas como Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, a quienes catalogan de trileros y ladrones, sigan apareciendo en los medios de comunicación. La percepción de que estas figuras están siendo, de alguna manera, blanqueadas por la prensa ha generado un sentimiento de repulsa entre la audiencia, que ve cómo estos personajes continúan recibiendo atención mediática pese a sus notorios antecedentes. No deja de ser sorprendente que, a pesar de los continuos escándalos que rodean a estos personajes, aún sigan teniendo cabida en programas de televisión y medios de comunicación. Es verdaderamente indignante que se permita a personas involucradas en actividades corruptas seguir influyendo en la opinión pública a través de los medios, cuando lo que realmente deberían estar enfrentando es la justicia. Este constante protagonismo no hace más que alimentar la sensación de impunidad que rodea estos casos, y muchos espectadores se sienten frustrados al ver cómo, una y otra vez, se les otorga espacio en la pantalla a personas que han contribuido a grandes actos de corrupción. Voy a detener aquí el vídeo para no extenderme demasiado. Me encantaría saber vuestra opinión, así que os leo en los comentarios. Y por supuesto, mando un fuerte abrazo y un saludo enorme a todos los que habéis seguido este tema de cerca.